y salen las sentencias a los 10 días. Y los jueces se podrán quejar de que tienen muchas, pero al 10º día sacan la sentencia. ¿Por qué? Por supuesto, soy consciente de los reclamos de la ciudadanía, muchas veces legítimos y justos. Eso no quiere decir que no haya criminalidad y que no tengamos que, digamos, modernizar las técnicas de investigación, de persecución. 7:40 minutos, les traemos un diálogo directo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a quien le preguntamos por temas como la repatriación de los presos colombianos en el Ecuador, medidas para contrarrestar la extorsión, la incautación de drogas y negociación con diversas bandas criminales. Esta es la primera parte. Ministro, hay suma preocupación en Colombia por los presos colombianos del Ecuador que van a ser devueltos, por lo menos es lo que ha dicho el presidente Noboa, ecuatoriano, a Colombia. ¿Está preparado el país para recibirlos? Sí. Primero que todo, hemos hablado en la última semana varias veces con las autoridades ecuatorianas y existe un tratado celebrado entre Colombia y Ecuador que permitiría una repatriación ordenada de estas personas de tal forma que pasen de la cárcel ecuatoriana a una cárcel colombiana a terminar de pagar su pena. Mejor dicho, ministro, de esos 1.500 presos colombianos en Ecuador, en la frontera, lo que va a ocurrir es, ¿tiene antecedentes aquí en Colombia? Para la ¿Sí cárcel. o no? Exacto. Si tiene, para la cárcel. Si no tiene, siga al país, pero... Claro, porque es un colombiano que llega a la frontera. Pero yo espero que eso no vaya a ocurrir. Y la extorsión, ¿por qué está incrementándose de forma tan dramática y brutal? Varios factores. El uno tiene que ver con que el éxito en la lucha contra otras formas de financiación del crimen, particular, venta de drogas, como eso está caído, pues estas personas acuden a otras fuentes de financiación. Así como la criminalidad se mueve y busca el negocio donde esté, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Siguen algunos de los más terribles criminales, como alias Satanás, el Over, que están recluidos en cárceles, supuestamente de alta seguridad, ordenando crímenes, y se ha conocido un video ordenando seguir matando a quienes no paguen extorsión. Ya los muchachos tienen coordenadas directas de que le empiecen a matar gente todos los días. ¿Qué pasa con eso, ministra? ¿Por qué sigue presentándose eso? Mire, hemos tomado medidas inusitadas que antes no se utilizaban para evitar eso. Con eso no quiero evadir realidades ni responsabilidades. Por supuesto que hay extorsión desde las cárceles, la policía, el IMPEC, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, todos estamos actuando para combatirlo con las herramientas legales que tenemos, pero también es cierto que hay otra extorsión que también tenemos que combatirla también con la policía, pero que está en la calle. ¿Va a pasar algo con alias Satanás? Claro, por supuesto que, mire, hay traslados sorpresivos. Como es sorpresivo no le puedo decir cuándo y a dónde. Hay reclusión en circunstancias de aislamiento especial. Hay una percepción generalizada dentro de la opinión pública sobre lo que ocurre con el sistema de justicia en nuestro país y de policía. Y es el que, por estar negociando con estos grupos armados, violentos, que se alimentan y se llenan las arcas con esta clase de delitos, pues están en negociaciones con el gobierno. Y que esa laxitud y esa negociación pues ha fortalecido a estos grupos. ¿Tiene algún comentario sobre eso? Que eso no es cierto. O sea, no hay laxitud del gobierno. Mire, nunca en ningún año de Colombia se había incautado tanta cocaína como se incautó en el año 2023. Nunca se habían destruido tantos laboratorios de cocaína como los que se destruyeron el año pasado. Nunca se habían producido tal dimensión de capturas de capos importantes como los que se han producido recientemente. Eso no quiere decir que no haya criminalidad y que no tengamos que, digamos, modernizar las técnicas de investigación, de persecución, de captura, de juzgamiento. Ahora, respecto de estas bandas criminales, la verdad es que hay una oferta del gobierno de que si ellos se entregan voluntariamente, si desarticulan las estructuras criminales y se someten a la justicia, puede haber unos beneficios, que ya algunos ya están en la ley, y hemos pensado en posibles leyes nuevas frente a eso, pero no hay negociaciones. Hay unas negociaciones con grupos rebeldes, que es otra cosa, pero con ellos no. Pero se ha visto, ministro, de pronto que algunos municipios en ciertas zonas de Colombia terminan siendo patrullados por grupos como el Clan del Golfo, o las disidencias de las FARC, o la Segunda Marquetalia, todas estas que se han atomizado. ¿No es eso precisamente por estar en medio de este proceso de negociación y no tener mano dura?
No, mire, la mano dura existe. Lo que no existe es, digamos, probablemente el estilo tradicional de anunciarlo, pero esas persecuciones policivas existen con una policía que está siendo mucho más efectiva de lo que anteriormente lo era. Y esos patrullajes que usted menciona, pues se persiguen, se someten y en eso tenemos resultados importantes para mostrar. El Ministerio de Justicia ya publicó los protocolos para que sean los alcaldes quienes fijen las reglas para que niños, familias y además consumidores habituales de droga se alternen en ciertos horarios los espacios públicos, como por ejemplo los parques. Miren lo que dice el ministro sobre ese polémico tema. Pero este protocolo que expedimos hace un par de días es una orden que nos dio la Corte Constitucional y es un protocolo opcional dirigido a los alcaldes para que, si a bien lo tienen, miren los criterios que ahí están establecidos para establecer ese equilibrio entre dos cosas que son difíciles. Una es, por ley, está permitido consumir drogas. Y la otra es, los alcaldes pueden restringir ese consumo. Para ponérselo sencillo, es como el consumo de tabaco. En general está permitido fumar, pero se puede prohibir en unos lugares. Por ejemplo, ministro, perdóneme, ellos podrían decir, de 12 del día a 8 de la noche el parque es exclusivo para los niños. Y por lo tanto no se pueden consumir y droga. No se puede consumir droga, de ninguna clase. Exacto. Y de 8 a 12 sí puede ser un espacio para... Por ejemplo, pueden hacer eso. Yo creo que es una buena idea. Va a ser muy polémico. Sí, pero yo creo que es una buena idea que lo puedan hacer los alcaldes, que son los que conocen más el pueblo o la ciudad, que saben, mire, este parque es especialmente frecuentado por niños, este no. El domingo tenemos esta calle como ciclovía, y entonces de pronto de lunes a viernes no hay ningún problema, pero los domingos es mejor que no haya consumo. Todas esas cosas las puede tener en cuenta el alcalde para tomar esa determinación. Hasta ahora, 3 alcaldes han dicho que no lo implementarán, aunque alrededor de 1 millón de personas consumen sustancias psicoactivas en el país. Yussi Chaparro salió a las calles de Medellín a preguntarle a la gente sobre esto e hizo un balance nacional. Este es uno de esos parques deportivos que se convirtió en una zona de tolerancia. Muchos jóvenes vienen a montar su patineta, es el skate park, pero otros también vienen a hacer uso de esta zona de tolerancia a consumir marihuana comúnmente. Hasta el momento, solo 3 ciudades en el país han expedido estos decretos que prohíben el consumo en entornos deportivos y escolares. Estas ciudades son Bucaramanga, Arauca y Soacha en Cundinamarca. En Medellín, aunque el alcalde Pico Gutiérrez no lo ha afirmado oficialmente, dice que sí restringirá este consumo. Chao consumo y jíbaros de los escenarios deportivos, de las escuelas, de alrededor de las escuelas, de los parques. Hay que perseguir por todos lados a los jíbaros. Y al consumo, es que entonces que la gente tiene derecho a consumir, vaya para su casa, pero ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué lo tiene que hacer delante de un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años? Bueno, lo importante es respetar, porque si son niños, no tienen derecho por qué verse afectados por lo que hacen las demás personas. Y sí, lo preferiblemente es apagarlo, ocultarlo, guardarlo. La forma no es ocultar a la gente y decirle que todo el mundo se encierra en la casa, porque los adultos también tenemos derecho al disfrute de los espacios públicos, sino entender y encontrar esos espacios como se ha hecho en la ciudad de Medellín y en otras ciudades donde hay diferentes parques donde los adultos nos encontramos a compartir una cerveza, a compartir un porro, a escuchar música, a tocar algún instrumento. Hay muchos niños de menor edad que vienen para acá y están viendo esas cosas y es algo malo. O sea, que debería haber restricción. Claro, debería. Este lugar es netamente para hacer deporte, entonces tal vez sería un poco invasivo con las personas que no consumen, por ejemplo, fumar al lado de ellas. Aquí vienen muchas personas que son adultos mayores, menores de edad. Según el último estudio publicado por el Ministerio de Justicia, que fue en el 2020 y no se ha actualizado, en el país existían cerca de 1,5 millones de consumidores. De estas personas seleccionadas, el 48% eran hombres y el 51% eran mujeres. Por rangos de edad, el 30% estaban entre los 45 y los 65 años
Entre los 25 y 34 años sería un 22%. Sin embargo, se estima que esto ha aumentado a 2,5 millones de personas. Oficialmente, opiniones a favor y en contra, con decretos o con restricciones. Lo cierto es que esto es una polémica total en el país, luego de que se expidiera esta vía libre para que sean los alcaldes quienes decidan si se puede consumir en los entornos y espacios públicos este tipo de estupefacientes. Segunda parte con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Le preguntamos por otros temas no menos polémicos. Aquí están, por ejemplo, lo que dice, entre otras cosas, el ministro sobre el agarrón entre el ministro de Defensa y el fiscal general Francisco Barbosa y otros temas. Ministro, ¿en qué va la reforma a la justicia? ¿Qué tanto ha avanzado precisamente ante un país que clama más justicia? El que le roban el celular, al que atracan, al que extorsionan, a veces termina frustrado porque hay también esta percepción dentro de la opinión pública, y es que nuestro sistema judicial es fallido, demasiado condescendiente con los criminales más peligrosos y no está del lado de las víctimas. ¿Usted lo percibe así? ¿Y esta reforma a la justicia plantea cambios en ese orden de ideas? Por supuesto, soy consciente de los reclamos de la ciudadanía, muchas veces legítimos y justos. Mire, en general, ¿qué podría decirle que pasa? En los últimos 30 años, la demanda de justicia ha crecido más de un 400% y la oferta de justicia un 30%. O sea, se quedó muy pequeña. Entonces, la primera gran reforma a la justicia, como usted bien lo decía, es más justicia. Más justicia visto desde acá, ¿qué quiere decir? Más presupuesto, más jueces, más despachos, mejores equipos. Para este año fueron 10 billones para la rama judicial y 5 más del sistema carcelario, o sea, 15. Yo he venido diciendo que realmente necesitamos duplicar ese presupuesto. Si tenemos un sistema judicial que se ha quedado corto, ¿le ha cogido demasiada ventaja a la criminalidad? Yo diría que los jueces trabajan al máximo posible, pero no solo la criminalidad, sino muchos fenómenos de la sociedad han ido ciertamente a una velocidad más rápida a la que se ha desarrollado la administración de justicia, se lo reconozco, y por eso es necesaria una reforma como la que estamos planteando. ¿Qué plantea, ministro? Mire, ¿Y en qué va qué empieza esa reforma? Además de lo que le mencioné de hacer una justicia más robusta, que vale más dinero, estamos planteando una justicia que tenga muy en cuenta llegar a la verdad profunda de lo que está ocurriendo. ¿Y aquí qué se propone distinto? Que si llegamos a desmantelar toda la estructura criminal, podemos ser mucho más eficaces, y para lograr eso, digamos, incorporar algo que en la letra de la ley está pero muy bloqueado, y es que la delación trae beneficios, la entrega de información trae beneficios. Denunciar es una pesadilla, ministro. Muchas veces para cualquiera que haya sido víctima de un delito. Y un buen aliado para eso es la tecnología. Poder denunciar desde la tableta, desde el teléfono, desde el computador. En eso estamos avanzando también, para que denunciar sea fácil, pero claro, que no sea como mandar un correo al vacío, sino que tenga respuesta. Se habla de que este sistema es muy garantista. La ley parece estar más del lado de los criminales. ¿Usted comparte esa opinión? No. Yo creo que digamos, las leyes han establecido un equilibrio justo entre los derechos de las personas que son investigadas, juzgadas, los derechos de las víctimas. Hay una cosa en la que vamos a actuar en estas reformas a la justicia, y es que, por ejemplo, lo del vencimiento de términos es algo que es una garantía. Nadie tiene por qué estar detenido y que no lo juzguen. Es como almacenado en una cárcel esperando a ver si algún día lo juzgan. Eso no tiene sentido. Pero el término no se vence solito. Hubo un juez que dejó vencer el término. Y acaba de ocurrir con el excongresista Arturo Char. Un ejemplo de una cosa que funciona bien y esta que no funciona. Las acciones de tutela, la sentencia tiene que salir a los 10 días. Y salen las sentencias a los 10 días. Y los jueces se podrán quejar de que tienen muchas, pero al 10º día sacan la sentencia. ¿Por qué? Porque si se vence el término, lo suspenden por 2 años. Que los términos tengan consecuencias por lo menos rápido para el juez. Exacto. Si un juez deja de vencer un término, pues tiene que tener una consecuencia. Ministro, ¿le merece alguna opinión la pelea que hay entre el ministro de Defensa y el fiscal general Francisco Barbosa por las declaraciones del fiscal? Pues mire, yo anhelaría que bajemos el tono, que hagamos un pacto por el respeto de las personas
que ejercemos funciones públicas, por el respeto de la separación de poderes, por una cierta lealtad con la Constitución. ¿Usted cree que el fiscal está haciendo política? ¿Cómo era que decía el cantante este que se murió? Lo obvio no se pregunta.